Bueno, para los que sobreviven a esta altura, veo rostros sumidos en la confusión. Bueno, vamos a tratar de ver las últimas cuestiones vinculadas con este tema. Más o menos lo del 29 quedó planteado. El otro gran tema es el artículo 30, ¿no? Es el gran tema del derecho al trabajo, ¿no? En este momento yo creo que es uno de los grandes temas, el tema de la contratación. Se utiliza un neologismo que es universal, que es la tercerización. Hay un debate en este momento en Brasil intensísimo sobre el tema de la tercerización. Justamente hay un proyecto de ley tramitando en el Senado Federal brasileño que de alguna manera amplía los supuestos y recorta la tutela de los trabajadores si hay entidades fuertemente opositoras, entre ellas la Asociación Nacional de Magistrados de Trabajo de Brasil, que es una de las integrantes de la LJT, que representa más de 3.700 jueces de trabajo que hay en Brasil. Estuvo ahí el presidente en el Parlamento oponiéndose, en el Senado Federal brasileño oponiéndose a este proyecto. En este momento, ayer y hoy había un seminario en San Pablo, hubo ahora uno en Brasilia. Es tremendo porque es una de las estrategias de fragmentación del colectivo laboral, como decía yo el otro día. Esto también sufrió un proceso de metamorfosis, ¿no? El viejo artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo era mucho más tutelar, establecía dos supuestos, un supuesto donde en la actividad normal y específica propia del establecimiento establecía la relación laboral directa entre el trabajador y el empresario principal, y en la actividad secundaria establecía la responsabilidad solidaria. La reforma del 76 eliminó, digamos, mutiló esa redacción y ahora solamente contempla dos supuestos. El supuesto que más casos genera y más discusión genera, que es el caso de contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propio del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito. Y otro supuesto que no es muy explorado por la doctrina y la jurisprudencia, pero tiene su importancia, que es el caso de cesión del establecimiento de explotación habilitado a nombre del empresario. Este es un supuesto interesante, digo, porque hay casos que pueden ser resueltos por esta vía. Por ejemplo, un establecimiento que una sociedad anónima tiene habilitado a su nombre y cede la explotación sin darlo de baja, genera automáticamente la responsabilidad solidaria. Hubo varios casos en la década del 90 en la capital federal, del caso de la Sociedad Rural Argentina, que tenía un establecimiento gastronómico en el predio ferial de Palermo, donde suele hacerse la exposición de ganadería, agricultura, ganadería e industria, que lo tenía habilitado a su nombre y lo cedía. Bueno, eso habilitaba perfectamente la responsabilidad solidaria por el supuesto de cesión o explotación habilitado a su nombre, que es un caso que se distingue de la transferencia del artículo 225 a 228, porque la transferencia es con baja de la titularidad formal de la prestación. El cedente transfiere la explotación y se da de baja la habilitación. El cedente del artículo 30 transfiere, pero sigue siendo titular formal de la habilitación. Habilitación que generalmente se hace, la autoridad de aplicación son los municipios, en cada lugar generalmente, que tienen el poder de policía, perciben los ingresos brutos, los derechos de explotación de este tipo de actividades. Ahora bien, la gran discusión es el concepto de actividad normal y específica propia del establecimiento. Ahí la doctrina, la biblioteca está dividida en dos partes, ¿no? Hay una parte de la biblioteca que dice que actividad normal y específica es la actividad principal, la que complementa el núcleo de actividades propias del establecimiento y excluye a la llamada actividad secundaria, aunque esté integrada permanentemente al establecimiento. Yo me enrolo en la tesis amplia, que es
la tesis de Justo López, de Fernández Madrid. Yo entiendo que el artículo 30, aún luego de la reforma del año 76 y aún luego de la reforma del año 98, de la 25.013, contempla la actividad principal y la secundaria, en tanto esta última esté integrada permanentemente al establecimiento. Por tanto, quedan excluidas las actividades accesorias excepcionales. Por ejemplo, si yo decido hacer una refacción en un establecimiento, evidentemente eso es actividad secundaria. La Corte, en el célebre caso Rodríguez con Compañía Embotelladora Argentina, del año 1993, la Corte en su integración anterior había sentado el criterio restrictivo, diciendo que es la actividad principal la que complementa al establecimiento. Era un caso típico de las embotelladoras de Coca-Cola y de Pepsi-Cola. Entonces la Corte dice que cuando se cede la explotación de un producto y el titular de ese producto, de esa marca, se desentiende de ese proceso, se produce una separación y no hay, la situación no queda subsumida a la hipótesis del artículo 30. Eso es una ficción absoluta. A mí me tocó resolver un caso, luego de Rodríguez con Compañía Embotelladora, yo era juez de primera instancia, me aparté del fallo Rodríguez con Compañía Embotelladora, porque estaba probado que la embotelladora, que en ese momento era Compañía Embotelladora Argentina, no solo que realizaba, producía la bebida con la fórmula esa famosa que le cedía, sino que estaba probado que semanalmente concurrían al establecimiento empleados de la titular de la marca a verificar, a controlar el proceso concretamente y a dar órdenes, a ejercer, funciones propias de un empleador, de alguien que no se desliga. No es que yo vendo el producto a otra empresa que lo vende por su cuenta y orden como un revendedor y gana un margen desligado del empresario principal. No hay un desligamiento del proceso principal, hay una integración del proceso productivo por razones de conveniencia del empresario principal, por estrategia empresarial y comercial. Sobre eso, en principio, el derecho al trabajo no tiene nada que decir. Evidentemente, esa fuerza de trabajo utilizada en forma directa por el contratista beneficiaba, al menos indirectamente, al empresario principal. Bueno, luego la Corte, hasta ya viene entrado, hasta el 2001, yo registro precedentes donde la Corte insistía, incluso en Rodríguez con Compañía Embotelladora, en Gauna contra Agencia Marítima Rigel, insistía como que era una cuestión donde estaba en juego el comercio internacional, el destino del Mercosur y todos esos grandes valores que se suelen enarbolar para justificar cuestiones mucho más menores, meramente patrimoniales. Y la Corte incluso decía que hacía uso de las facultades, cosa que la Corte no hace frecuentemente, que le da el artículo 16 de la Ley 48, para dar una interpretación definitiva, lo que en terminología del Supremo Tribunal Federal es poner un quietus, como diciendo, los tribunales inferiores se tienen que disciplinar a partir de esta interpretación del artículo 30. Por supuesto, los tribunales inferiores no se disciplinaron y seguía habiendo discusión. Incluso en la Cámara estábamos divididos, había criterios amplios, criterios restrictos. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires siempre mantuvo el criterio amplio, pese a que es un tribunal superior de una provincia que es el último tribunal de la causa en los asuntos de tramitación en la provincia de Buenos Aires, y podían ir a la Corte Federal y ser revocados. Sin embargo, la Suprema Corte no cambió, hasta que finalmente la Corte, con su actual integración, dictó una sentencia muy importante el 22 de diciembre del 2009 en el caso Benítez Horacio Osvaldo con Plataforma Cero, Sociedad Anónima y otros. Es interesante el caso porque
Es el caso de los vendedores de las empresas que venden bebidas gaseosas en los partidos de fútbol. El de Plataforma Cero era un concesionario de River, del club River Plate, que vendía las gaseosas en los no solo los partidos, sino todos los espectáculos que se llevaban a cabo en instalaciones del Club Atlético River Plate. Pero lo que dice la Corte desde el punto de vista del derecho federal es muy interesante, porque dice, le transcribo lo más relevante, ¿no? Dice, esta Corte juzga conveniente y oportuno expresar que es impropio de su cometido jurisdiccional en el marco de un recurso extraordinario formular una determinada interpretación de la norma citada, o sea, del artículo 30 de la LCT, dado el carácter común que ésta posee. Si bien es cierto que el excepcionalísimo supuesto de arbitrariedad de sentencia autoriza que el tribunal revise decisiones de los jueces de la causa en materia del mentado derecho común, no lo es menos que la intervención de la Corte en esos casos no tiene como objeto sustituir a aquellos en temas que, como el indicado, les son privativos, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales. Que en suma cabe entender configurada la inconveniencia de mantener la ratio decidendi de Rodríguez Juan Ramón con Compañía Embotellada Argentina S.A. para habilitar esta instancia y para asentar la exégesis de normas de derecho no federal en el caso del artículo 30 de la LCT. ¿Qué dice la Corte? Que el artículo 30 de la LCT es una norma de derecho común que queda librada a la interpretación de los tribunales inferiores de todo el país y que solamente habilita la intervención de la Corte en recurso extraordinario en caso de arbitrariedad de sentencia, o sea, de interpretación absolutamente inconcebible, desprovista de todo fundamento, una sentencia nula. Pero si el tribunal superior de la causa, del ámbito jurisdiccional que corresponda, da una interpretación plausible, con argumentos sustentables, consistentes, esto no habilita la vía del recurso extraordinario. Por lo tanto, se terminó el quietus de Rodríguez con Compañía Embotellada y renace la discusión de si la interpretación es amplia o la interpretación es estricta. Cada uno interpretará como más le gusta. Yo participo de la idea de la interpretación amplia y doy algunos ejemplos. Como diría un viejo maestro, argumento con la cobardía de un ejemplo. Cuando uno no sabe qué decir, da ejemplos. Pero ejemplos a partir de los cuales podemos inferir algunas directrices interesantes. Yo había tocado el tema de la vigilancia, ¿no? Digamos, desde una perspectiva estricta, la actividad normal y específica de un banco es intermediar en el dinero, en la comercialización de dinero. Dar préstamos, tomar depósitos. Claro, un banco no se dedica a la seguridad. Ahora, yo me pregunto, ¿puede funcionar un banco sin seguridad para sus clientes? Ni hablar si tiene caja de seguridad, que no todas las sucursales la tienen, pero aunque no tenga caja de seguridad. ¿Imaginan ustedes uno haciendo un trámite, retirando dinero en un banco sin un servicio de seguridad en este contexto? ¿Es actividad normal y específica o no? Me parece que no cabe duda que lo es. Ahora, que decida externalizar, bueno, es una decisión empresaria, válida desde el punto de vista del derecho comercial, inoponible al trabajador desde la perspectiva del artículo 30. Otro ejemplo, la limpieza en un sanatorio o en una clínica. Estamos en el horno, ¿no? Si uno va a una clínica, a un quirófano, a cualquier servicio que no esté en condiciones de asepsia. Claro, los médicos que explotan o la persona física o jurídica que explota un sanatorio no se dedica a la limpieza, pero tiene que prestar el servicio en condiciones de asepsia. La limpieza forma parte del establecimiento, de la actividad normal. Y así podemos agregar muchas actividades que derivarían en una casuística que agota digamos, yo pongo este ejemplo para poner de relieve la sinrazón de una tesis restrictiva. Me parece que hay que nuevamente ir al principio de la primacía de la realidad.
al carácter tutelar y garantista de la responsabilidad solidaria en el derecho laboral, y que en definitiva la incorporación de sujetos pasivos responsables solidariamente son una derivación del principio de protección del trabajo humano, teniendo en cuenta, entre paréntesis, Corte Suprema Bisotti con AMSA, que en nuestra perspectiva jurídica el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. No es una persona cualquiera que está enunciada en la Constitución. Hoy hay muchas personas enunciadas en la Constitución que tienen una especial tutela. Los trabajadores asalariados, los consumidores, en el artículo 42, y otros más. Las personas ancianas, las mujeres, los niños, sectores sociales que requieren una especial tutela. Si requieren una especial tutela, los mecanismos que hacen o que tienden a ser efectivos esa tutela tienen que ser interpretados con un criterio amplio. Por supuesto razonable, pero amplio al fin. Una cosa que me plantearon por ahí en el intervalo: ¿qué pasa con la obligación de entregar los certificados de trabajo? Eso se plantea mucho en Capital Federal y pienso que aquí también. Los empresarios principales suelen decir: no, pero yo no lo tengo registrado, por lo tanto yo no estoy en condiciones de expedir ninguna documentación. Ahí está dividida la biblioteca también en la Capital Federal. Yo me enrolo en la tesis que la solidaridad que emana del artículo 30 no formula distinciones entre obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Dice responsabilidad solidaria de todas las obligaciones emergentes del derecho al trabajo y la seguridad social, incluida la obligación de hacer, que consiste en entregar los certificados de servicios, de aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social y de formación. Ese criterio, me parece, a mi entender, resulta corroborado por la reforma de la 25.013. Si la 25.013 le agregó al empresario principal la obligación de exigirle al contratista que le entregue constancia documentada de recibo, de aporte, de inscripción de cuenta bancaria habilitada a su nombre, de CUIL, ¿cómo va a decir que no sabe nada? En todo caso, les pedirá un certificado diciendo: mire, yo no estaba obligado a registrarlo porque no tiene una obligación de registrar. Yo, en virtud de la sentencia definitiva pasada en la autoridad de cosas jugadas, yo soy solidariamente responsable. Este trabajador prestó servicio en estas condiciones. Perfectamente va a declarar la verdad. Con ese mismo criterio, aquel empleador que no registra a un trabajador también dice: pero si yo no lo registré, ¿cómo le voy a dar el certificado? Mire usted le va a tener que dar el certificado con los datos que fluyen de la sentencia pasada en la autoridad de cosas jugadas, que declaró que usted fue empleador, que este trabajador ingresó tal fecha, que devengó estas remuneraciones y que el contrato se extinguió por esta causa. Usted tendrá que certificar eso. Si usted no registró, bueno, su incumplimiento no va a quedar impune a partir de su propia ilicitud. Reconozco que hay un sector de la doctrina de la jurisprudencia que considera que nadie está obligado a hacer algo. Yo no lo considero. Que la solidaridad no distingue entre obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por lo menos en ese caso. Hay algunas diferencias, por ejemplo, al momento de la extinción estoy hablando, durante la vigencia del contrato, si yo soy solidario, yo no puedo cumplir el deber de dar ocupación porque no es trabajador directo mío. Digamos, el cumplimiento del deber de dar ocupación se lo va a tener que exigir a quien es el empleador. Por supuesto, eso fluye de la propia realidad. La otra reforma que incorpora la 25.013 es extender la solidaridad a los casos de trabajadores amparados por el Estatuto de la Construcción, por la Ley 2250. Eso no merece, digamos, grandes discusiones. Por ahí me plantearon, antes de entrar al último tema, que es el tema de las sociedades comerciales, que es un tema también complejo,
ahí alguien me pidió que hable un poco de las responsabilidades de las RT. No sé aquí cómo es el estado de la jurisprudencia. Bueno, en Capital ya es una jurisprudencia consolidada, incluso con un fallo de la Corte, en el caso Torrillo contra Gulf Oil, no me acuerdo muy bien, pero cuando yo cito fallo de la Corte, ustedes entran en el sitio de la Corte Suprema, ponen consultar expediente, pongan Torrillo, va a aparecer este fallo. Aparece el expediente, el movimiento y la sentencia colgada en el sitio de la Corte. Lo que la Corte resolvió en este caso, modificando una doctrina que había fijado en el año 2001 con la integración anterior, en el caso Rivero contra Techo Técnica, en Torrillo lo que dice es que las ART pueden ser responsabilizadas o pueden ser condenadas a la reparación integral de los daños y perjuicios derivados de accidentes y enfermedades del trabajo, siempre que se aleguen y prueben los presupuestos de la responsabilidad civil. Primero, daño, incapacidad definitiva. Factor de imputación de responsabilidad. ¿Cuál es el factor de imputación de responsabilidad? El incumplimiento de los deberes a su cargo. Los deberes de prevención que están en el artículo 4, 31 y concordantes de la 24.557 y en el decreto 170 del 96. Exigirle al empleador que cumpla con las normas de higiene y seguridad, visitar periódicamente el establecimiento, denunciar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los incumplimientos, etcétera, etcétera, colaborar en el plan de mejoramiento, bla, 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 bla. Si hay un incumplimiento de alguna de esas obligaciones, y si ese incumplimiento por vía del 512 y del 1074 del Código Civil causan un daño en relación de causalidad adecuada, hay una relación de causalidad adecuada entre ese incumplimiento y el daño, perfectamente las RT pueden responder integralmente, en una suerte no de responsabilidad solidaria, sino de responsabilidad concurrente. Responsabilidad concurrente, porque el empleador podrá ser responsable civilmente por ser dueño o guardián de la cosa riesgosa o viciosa o de la actividad riesgosa o viciosa, o por incumplir el deber de higiene y seguridad. En cambio, la RT será por incumplir alguno de los deberes a su cargo. La responsabilidad concurrente implica que el trabajador puede obtener una condena contra ambas y le puede exigir a ambas la totalidad de la reparación. Después, entre ellas, por eso si se demanda una, podrá hacerse. Por ejemplo, se demanda solamente a la RT podrá citar como tercero al empleador a los efectos de eventualmente ejercer una acción de regreso, y para que el empleador en esa acción de regreso no le oponga la excepción de negligente defensa. ¿Y si al revés? Si se demanda solo la patronal. La patronal lo puede citar como tercero para la cobertura de las prestaciones del sistema. Pero solo las del sistema. Solamente las del sistema. A eso apuntaba la pregunta de la doctora. Solamente las prestaciones del sistema. Reparación plena, integral. No. Esa era porque son independientes, son concurrentes, y el deber de reparar de uno no está vinculado. Porque yo no puedo, nadie puede alegar su propia torpeza. Yo no puedo decir, mire, a mí me demandan por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad, pero yo voy a citar como tercero a la RT porque la RT no me controló. Mire usted es el responsable directo. Y mi papá no me dijo, mire, usted tiene 18 años, ya es grande, usted es civilmente responsable. No voy a citar a aquel que me tenía que controlar a mí. ¿Está claro? Sí. Ahora, yo puedo citar como tercero, y esto es prácticamente unánime en la capital federal, yo puedo citar el empleador demandado civilmente, digamos, por la reparación integral, puede citar como tercero a la RT para la cobertura de las prestaciones del sistema, para que me cubra parte. Eso no es muy ortodoxo, yo no estaba muy de acuerdo con esta tesis, pero es que hay una jurisprudencia de la Corte muy consolidada. La Corte en Aquino contra Isacio Cargo, que es
primer precedente que declara la inconstitucionalidad del artículo 39, la 24.557, todos los votos concurrentes tienen un considerando idéntico que dice que la declaración de inconstitucionalidad del 39 y el acceso a la vía de la reparación integral no obsta o no impide que el empleador quede cubierto en los límites de la cobertura, en los límites del contrato de afiliación por la RT con la cual hubiera celebrado el contrato. Eso que está dicho así, que es un obiter dicta que no tiene mucho que ver con el fallo, la Corte después lo ratificó justamente en dos fallos de mi sala, que nosotros ortodoxamente dijimos, no se le puede extender la cobertura a quien no fue demandado, a quien no formó parte de la litis originariamente. Y la Corte, hay dos casos, en el caso Pura y en el caso Krull, originario de la Sala Quinta, donde dice, no, la ART también debe ser obligada a cubrir las prestaciones del sistema. Por ejemplo, condeno al empleador por 500.000 pesos por reparación integral y las prestaciones del sistema son 80.000. Entonces hay una condena hasta ese límite. Por tanto, con esa interpretación amplia de la Corte, que no da margen para la cobertura, en general se ha extendido la condena en los términos de la póliza cuando el demandado lo cita como tercero. Lo puede demandar también el actor. El actor puede demandar al empleador la reparación integral y a la RT en los límites de la póliza. Porque quiere tener dos deudores. Dice, bueno, este empleador se va a la quiebra, yo por lo menos traigo a la RT en los límites de la póliza porque no me siento seguro de probar un incumplimiento imputable a la RT que habilite una condena integral por el derecho civil. No cualquier incumplimiento va a ser... Hay casos que no está probado. Yo qué sé. Hay una casuística, bueno, lo evaluará el abogado. Es perfectamente posible. Entonces, yo voy a obtener una condena integral contra el empleador y una condena al RT en los términos de la póliza. Pero la RT puede venir al proceso vía citación de tercero. Hay una discusión, ya no tanto, ya la última reforma del Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 96, habilita a mi entender, casi sin discusiones, que el tercero citado por el demandado puede ser condenado, en tanto concurrió a la litis, contestó la citación, ofreció pruebas, de alguna manera se convirtió en parte. Pero hay quienes no lo admiten. Con esta jurisprudencia de la Corte, aquí no, Cura y Clur, para mí no hay ninguna duda. Se le extiende la responsabilidad en los términos de la póliza, aun cuando haya aparecido en la litis vía citación de tercero por parte del empleador. ¿Era eso más o menos lo que...? Sí, acá no había aparecido en la litis. La demandada lo citó como tercero. Sí. Se le corrió traslado al actor del pedido de citación de tercero, sí. El actor no manifestó nada y el juez se opuso a citarlo. No, está bien, el juez es soberano. Se opuso a citarlo. Y era la reparación íntegra la que se reclamaba, no las prestaciones de ¿Y apeló el empleador? Y apeló. Y apeló. Claro. Y apeló. Bueno, pero esa es la cuestión de la citación, ¿no? De la condena. La cuestión procesal. Era solo de la citación, sí. Si había que citarlo o no. Queríamos que nos resuelva el caso. Ya lo resolví. Voy a pasar por tesorería. Ese es otro precio. El 115 dice que el trabajo no se presume gratuito. No, las hipótesis de citación es cuando hay una acción de regreso. Yo traer un tercero para que me acompañe a llorar, no. Claro. Y hay una citación, una acción de regreso y un vínculo jurídico con el tercero. Yo no puedo traer a un tipo que anda dando vueltas por ahí y dice, no, a este. ¿Y cuál es el vínculo con este que habilita a que vos el día de mañana le puedas ejercer una acción de regreso? Eso hay que alegarlo y de alguna manera tiene que ser verosímil.
Por ejemplo, típico caso de citación de tercero de manual, el del 30. Yo demando al empresario principal y el empresario principal dice, venga acá el empleador, que es el que lo tiene registrado, el que le pagaba. Es un típico caso de citación de tercero, porque generalmente en estos casos de contratación tienen un contrato escrito entre las partes donde el empresario le impone al contratista la liberación de responsabilidad por las obligaciones laborales. Si yo soy condenado en un proceso, en un juicio comercial, me va a tener que reintegrar todo lo que yo pagué por esta condena. Bueno, esto más o menos. Bueno, ahora vamos a tocar el tema este de las... Es importante que el juicio, efectivamente, no te pide por preparatorio. No, era la íntegra, no era por las prestaciones del No era las prestaciones del sistema. Y yo la íntegra. Por eso dijimos, al no haber acreditado la demandada que había contratado ese tipo de seguro que lo proteja contra... Chao. No, está bien. Chao a él. Yo no era para que lo lleve, era para que esté tranquilo. Un juez tiene que estar tranquilo cuando resuelve. No podía dormir ahora. Mejor si lo dice usted. Mejor si lo dice usted. Esos son honorarios de psicólogos. Bueno, ahora vamos a tocar en lo que nos queda del día académico. Vamos a hablar de los supuestos de responsabilidad de socios y administradores. Bueno, este tampoco es una cuestión nueva. Nada nuevo bajo el sol. Es como dice el refrán, es guardar el vino en viejos odres, ¿no? Es el vino nuevo, pero los odres son los mismos. Los problemas más o menos se parecen. Nuevamente me remonto a la década del 70, años 73 y 74. Corte Suprema. Los famosos casos Swift y Mayor Goodyear, para los que yo no había nacido tampoco, pero tengo buena memoria, leo. Son dos célebres precedentes de la Corte, uno en materia tributaria y otro en materia de extensión de quiebra, donde la Corte, en forma brillante para mí, yo creo que son los grandes fallos de la Corte, aplicó el principio de primacía de la realidad. El caso Swift era el caso de una filial de la casa matriz de la Swift inglesa que se había declarado en quiebra. Entonces la matriz venía a verificar créditos en virtud de vinculaciones comerciales entre ambos. Claro, de esa manera lograba tener preferencia al cobro y desplazar a otros acreedores verdaderos. Entonces la Corte ni más ni menos le dijo que, en base al principio de primacía de la realidad, no puede haber contrato cuando hay dos sujetos que son la misma cosa, que es la matriz y la filial. Dicho en resumidas cuentas, el derecho al trabajo también toma esas ideas. En Mayor Goodyear lo hace en materia tributaria. Y en materia laboral hay dos importantes fallos de esa misma época. Uno, Aybar Rubén y otro con Pizzería Viturro SRL, ya forma parte de la arqueología del derecho al trabajo, que era un caso donde se condenan a los socios de una pizzería porque se demuestra que los socios eran los que manejaban el verdadero establecimiento. La SRL era una mera pantalla y los verdaderos empleadores eran ellos. Y después hay otro caso contra Rodríguez contra Lago del Bosque, también del año 73, 74, no me acuerdo muy bien, donde era un sujeto que tenía el 99,99% de las acciones. Y dice, la Cámara dice que no. La SA es una mera pantalla. El verdadero empleador es este individuo que utiliza esta forma societaria para evadir su responsabilidad personal. Eso luego lo tomó el artículo 14 y llegó hasta ahora. Lo que ocurre es que en plena década del 90 empezaron a llegar a la Cámara, a primera instancia de la Cámara, una serie de casos de sociedades comerciales chiquitas, generalmente
uno en la Argentina constituye una sociedad anónima, no sé, creo que con 12.000 pesos todavía. Alquila un local, una línea telefónica y ya tiene una sociedad anónima, que generalmente es del padre, la madre y el hijo, o bueno, u otros amigos. Es un negocio familiar, es un negocio personal. Cuando las sociedades anónimas, cuando toda la tesis de la limitación de la responsabilidad patrimonial al capital de la sociedad, excluyendo la posibilidad de ejecutar a los socios, fue pensada para emprendimientos de una cierta envergadura y para un capital acorde. Si nosotros partimos de la base que en nuestro ordenamiento jurídico patrimonial el patrimonio es la prenda común de los acreedores, es decir, yo en principio, salvo las excepciones como el bien de familia o algunas otras, yo respondo con todos mis bienes por mis deudas, esta es la panacea. Constituir sociedades con limitación de responsabilidad, infracapitalizadas y, en definitiva, insolventes. Cuando se intentan hacer efectivo el objeto, no hay nada, no existe. O existe la forma, incluso es muy habitual desactivar sociedades anónimas sin acudir al mecanismo de la ley de sociedades de disolución y liquidación. La dejo morir ahí y constituyo una nueva. Voy a un contador y en 48 horas tengo una sociedad nueva con los mismos integrantes en el mismo lugar y haciendo lo mismo. Entonces, los tribunales se encontraron con este problema, que no se podían hacer efectivos los créditos respecto de las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, la primera norma a la que se acudió es el artículo 54, párrafo 3 de la Ley de Sociedades, que dice que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Cuáles eran los supuestos que activaban y que activan este supuesto de responsabilidad solidaria? Las relaciones laborales no registradas, total o parcialmente. Porque es una forma de defraudar, es una forma de vulnerar el orden público, de perjudicar no solo a los trabajadores, sino a los organismos de seguridad social, que no reciben los aportes y contribuciones correspondientes, con lo cual, por esta vía se generaba la responsabilidad de los socios o controlantes que le hicieran posible. Naturalmente, esto no es aplicable a una sociedad anónima, una sociedad por acciones enorme, donde el accionista es un tipo que lo único que va es a la bolsa a comprar una acción y no sabe ni lo que está pasando. Yo qué sé, una transnacional que tiene un trabajador en negro en Jujuy, y qué sabe el tipo que compró 50 acciones, que la hicieran posible. Ahora, una SA de dos tipos, de familia, y delante de ellos pasa todo. No pueden alegar ignorancia con lo que están haciendo. ¿Está claro? Era para dar respuesta a esas situaciones. Lamentablemente, lo hablábamos, que aquí la mayoría de los empleadores son de estas características, pero en Capital también, y en Provincia de Buenos Aires ni hablar. Es el taller, es el comercio. Yo doy clases en La Plata, a mí me contaban a veces el mismo negocio cambia de titularidad 10 veces, con una SRL, una SA, otra SRL, son siempre los mismos. Se cambian la camiseta, pero hay la obra teatral de Pirandello, 5 personajes en busca de un autor, ¿no? Son distintos personajes, pero la obra de teatro es la misma. Para el trabajador, el ámbito es el mismo. Entonces, es una respuesta a una situación inequitativa, donde entran en juego muchos estándares de derecho: el abuso del derecho, la violación del deber de buena fe, el principio de primacía de la realidad, etcétera, etcétera. Pero además, con el correr del tiempo,
la jurisprudencia fue utilizando otras normas. Y hay otra norma, que es el artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales, que dispone que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Y por último, el 274, respecto de los directores de las sociedades anónimas, que dice que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros. O sea, están los trabajadores incluidos. Por el mal desempeño de su cargo según el criterio del 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. La imputación de responsabilidad será atendiendo a la actuación individual, cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscritas en el registro público de comercio. Y este último párrafo, que me parece interesante: queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diera noticia al síndico, antes que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente o se ejerza la acción judicial. Esto que parece un poco abstracto, a mí me tocó resolverlo. Una vez un director, en una sociedad anónima que la estaban defraudando, la estaban vaciando, él se opuso expresamente a una contratación irregular, lo denunció y yo lo eximí de responsabilidad por aplicación. O sea, porque si no tenemos esa ficción de que yo integro un directorio y se cometen las atrocidades más grandes, se contrata a trabajadores negros y yo no hago nada. Evidentemente estoy obligado a manifestarme expresamente. Esta misma normativa se aplica a los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada por aplicación del 157 de la Ley de Sociedades. La Corte, en su actual integración, por vía de arbitrariedad dejó sin efecto 3 sentencias de la Cámara de Apelación del Trabajo, pero por cuestión de hecho y prueba y vinculado a la interpretación del 54, no del 59 y 274. La Corte, en su actual integración, no abrió ningún recurso, salvo la opinión en disidencia de Lorenzetti, en un par de casos donde Lorenzetti está en una interpretación restrictiva fundada en el principio de separación de la personalidad entre la sociedad y los socios. Pero hasta ahora la Corte no, tratándose de interpretación de normas de derecho común, como estas normas de la Ley de Sociedades, no ha abierto recursos, salvo que se configuraron supuestos flagrantes de arbitrariedad de una interpretación absolutamente inconcebible y sin ningún fundamento. Pero no ha dado una interpretación definitiva. Hay algunos casos interesantes que me parece que se los voy a dejar yo aquí para que los son tomados de revistas. Hay un caso muy interesante del 22 de septiembre del 2008 de una sala de la Cámara donde condena a los socios por infracapitalización. Interesante. Yo puedo constituir una sociedad anónima cumpliendo los requisitos formales y acreditando un capital inicial de 12, no sé si siguen siendo 12.000 pesos. Es muy bajo. Ahora bien, hay una serie de normas técnicas elaboradas por la Inspección General de Justicia, esas que nadie lee, ni los jueces tampoco, que imponen el principio de adecuación del capital a la envergadura del emprendimiento. Si yo me presento como contratista de obra pública para hacer una explotación minera en esta provincia, creo que con 12.000 pesos no va a alcanzar. Estoy exagerando un poquito. Cualquier emprendimiento requiere un capital mayor. Y esas normas imponen la obligación de mantener
una razonable proporción entre el capital societario y la envergadura del emprendimiento que esa sociedad lleva a cabo. De ahí que en este caso un supuesto de insolvencia total, ni de vaciamiento fraudulento, de insolvencia, la dejaron morir la sociedad. La Cámara, con buen criterio, con 2 votos concurrentes, condena a los socios por el incumplimiento deliberado de la obligación de mantener actualizado el capital. En tanto eso redunda en perjuicio de terceros. Hay otro caso también muy interesante de condena. La ley de sociedades, sé que no lo he leído en profundidad, pero creo que el anteproyecto de Código Civil y Comercial contempla la sociedad de un solo socio, que es un tema que los comercialistas y los civilistas discuten mucho. Hoy no está contemplado. La ley de sociedades comerciales requiere por lo menos 2, como el tango, por lo menos 2. Si queda reducido a 1, la ley le impone al que queda la obligación de incorporar uno nuevo en un plazo de 3 meses. Mientras eso no se produce, el que queda es solidariamente responsable por todas las obligaciones. Si pasa, como suele pasar, supongamos una sociedad de familia, se muere uno, dice, no, sigo yo solo. No cumple la obligación que marca la ley de sociedades. Bueno, en este caso, la Cámara condena a ese socio que dejó pasar el tiempo y quedó como único socio en violación de las obligaciones de la ley de sociedades. Hay otro caso interesante también de vaciamiento del establecimiento. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en el interín, en la tramitación del pleito, desaparece todo, no queda nada. Los 2 socios originarios le ceden las acciones a terceros y la vacían, violando las normas establecidas al efecto en la ley de sociedades. Se condena a los socios por esa maniobra que deja sin la posibilidad de hacer efectivos los créditos por parte de los trabajadores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que del juego conjunto de la pluridimensión entre la ley de contrato de trabajo y la ley de sociedades comerciales, leídas a la luz de los grandes principios del derecho, la veda al abuso del derecho, la buena fe, el principio de primacía de la realidad, la tutela de los créditos laborales, nos permiten llegar a soluciones que contemplen estas verdaderas patologías que evidentemente no pueden ser convalidadas, porque si no es dejar abierto el vehículo para el fraude. Tienen que ser situaciones realmente graves, realmente ostensibles y no cualquier descuido. Tampoco se puede condenar solidariamente por un incumplimiento contractual. Si le dejó de pagar el salario, ese no es una grave vulneración de la ley que justifique la condena solidaria a los socios solamente. Es un incumplimiento contractual. Estamos hablando de registración, digamos, trabajo negro, total o parcial. Un caso que me tocó resolver a mí cuando era juez de primera instancia, retención de aportes. 132 bis de la LCT. Un caso muy interesante. Una relación de trabajo correctamente registrada. En ingreso, en salario, todo perfecto. El pequeño problema, que se comían los aportes. Lo despiden sin causa. Le pagan las indemnizaciones. Y la única condena que hay es el 132 bis. Yo extiendo la responsabilidad a los directores. Es incluso un delito, hay una defraudación. Hay penal tributaria, no por los montos, pero cuanto menos hay una defraudación, retención indebida de dineros que estaban destinados a la seguridad social. Era lo único poca cosa. Lamentablemente a veces se retienen esos aportes para cubrir desfasajes patrimoniales del propio movimiento societario, diciendo, no, pero ya lo vamos a integrar, no lo integran nunca. Entonces se configura el fraude, y era un caso, pero de manual de responsabilidad de los directores, gravísimo. Relación totalmente registrada. Así que bueno,
Doctor, no siendo para la más... inoponibilidad de la persona jurídica, Sí. para el corrimiento de velo societario posterior a la sentencia, juicio pleno, También. juicio pleno. Y yo creo que sí. Para mí el derecho de defensa en juicio es... Y si lo plantean Es en la sagrado. misma demanda, nosotros tuvimos un casito así interesante, lo planteaban en la misma demanda, directamente contra la sociedad y contra los No, está bien, ahí sí. por corrimiento de velo. Sí, Y sí. dice, era un simple incumplimiento a las obligaciones del contrato de trabajo, pero había una infracapitalización total. El capital de la empresa era 10 veces menor que la condena de primera instancia. Yo resolví un caso en el año 91, antes que siendo juez de primera instancia, de un famoso político que hoy no vamos a dar el nombre, que tenía una sociedad familiar también, el 99% de las acciones, y yo lo saqué en ese momento con el 14 y con el 54 párrafo tercero. Las frutas no estaban maduras todavía de la cámara, lo dieron vuelta. El 54 párrafo tercero se incorpora a la ley de sociedades comerciales en el año 84. La ley de sociedades comerciales es del año 72 y esa reforma fue discutida mucho por los comercialistas. Hubo un famoso congreso, creo que fue en Bariloche, sobre este tema y recién en el 84 se incorporaron. Incluso hay algunos comercialistas que ven con malos ojos esto que los jueces laborales hayamos creado toda esta doctrina, ¿no? Cuando en general nos consideran a los laboralistas como sujetos de segunda categoría. En materia de prueba, para descorrer el velo de Sí. la sociedad, tiene que ser muy exigente, o sea, el actor o el juez puede ser un juez más activo Y yo diría que el actor tiene que alegar y probar. alegar y probar. Sí, sí. Suficientemente. Sí. Yo diría que sí. Porque es una excepción a un principio general, que es la limitación de la responsabilidad. Mal o bien, es un principio de la ley de sociedades. Se aplica a situaciones patológicas. Tampoco es es un viva la pepa y yo voy a... Por eso yo dije el ejemplo de la sociedad por acciones, el pobre tipo que compró las acciones y ese tipo que sabe si no estuvo en una reunión de directorio. Primero, que no forma parte del directorio. Segundo, que la asamblea de accionistas no va ni sabe de qué se trata. Y después por ahí son contrataciones, empresas de envergadura, en filiales que están fuera del ámbito de acción, en filiales que tienen autonomía de gestión.